A ver, yo creo que aquí hay muchos temas. El tema para mí es bastante complejo. Obviamente, a nivel individual se pueden hacer muchas cosas y yo creo que ya se está creando una cultura sobre el tema. Pero, digamos, para mí el problema esencial es hasta dónde, digamos, las políticas públicas, hasta dónde la universidad, hasta dónde los colegios están cumpliendo el rol que les corresponde en el tema de cambio climático. La impresión que yo tengo es que la oferta académica en las universidades, que es, digamos, el foro natural para que formemos profesionales con una visión clara del problema y con una capacidad de resolverlo, pero no ve que hay una oferta importante por parte de las universidades que, digamos, esté llegando a formar gente interesada en el tema. Y la política pública, pues ya lo mencionamos, van en contravía del tema. Tampoco los tomadores de decisiones, no hay una cultura en el Congreso, quien hace las leyes, no hay una cultura en los ministerios, o sea que nos falta muchísimo avanzar. Y después hay un problema aún más de fondo para mí, que es el tema del modelo económico, realmente, y sobre eso hay cuestionamientos, es decir, la pregunta es, ¿el modelo de la economía de mercado será capaz, digamos, de resolver el tema de cambio climático, o se necesitará más intervención, más regulación? Entonces, obviamente, esto es un esfuerzo maravilloso y es en la línea que tenemos que dirigirnos, que formar una masa crítica sobre el tema lo más pronto posible. Y eso se hace con que la gente conozca el tema y se apodere de él. Pero, digamos, hay unas decisiones de políticas y lineamientos generales que yo veo que sí están muy lejos de coger el toro por los cachos. Y eso es lo que más preocupa, digamos. Que no hay, digamos, un desarrollo de nivel empresarial, a nivel político, a nivel académico realmente fuerte para enfrentar el problema. Sí, yo creo que el verdadero desafío no está en las acciones individuales que nosotros podamos hacer, y creo que eso hay que tenerlo siempre muy claro. O sea, lo que un individuo individualmente puede hacer es apagar el computador cuando se va para el otro cuarto, montar en bicicleta y hacer reciclar un vaso. O sea, este tipo de cosas repercuten muy poco. Y si nosotros insistimos en mandarle el mensaje a la sociedad que esto se arregla reciclando un vaso, apagando el computador o cambiando las luces, estamos perdiendo el tiempo enorme, sobre todo el tiempo académico, el tiempo en la reflexión profunda sobre el tamaño del problema, sobre el desafío tan monumental que este problema representa para todos estos actores y para la vida en su conjunto. Yo creo que si uno dice que lo que hay que hacer es repensar la totalidad de la cultura, como lo escribió en 1992 Augusto Ángel Maya, eso es lo que hay que hacer. O como lo dijo el poeta Hölderlin en 1700, que cambie todo en todas partes. Entonces el desafío es monumental. La visión crítica, la falta de postura crítica a la que llama Martha Nussbaum en su libro Sin fines de lucro, criticando el modelo educativo que crea piezas funcionales para un sistema económico y no crea mentes críticas para que tengan una postura cuestionante, por ejemplo, ante la Cumbre de París. Proponer en la Cumbre de París que globalmente vamos a reducir un 20% de emisiones, entre un 20 y un 22% de emisiones, es una irresponsabilidad histórica de los gobernantes del mundo, que alguien tiene que juzgar, que alguien tiene que decir, que alguien tiene que reclamar. Lo que la ciencia había dicho en el año 2009 es que esas reducciones de emisiones que los países tenían que hacer, cambios significativos en sus modelos energéticos, en sus modelos económicos, en sus modelos de crecimiento, para que en el año 2030 la reducción fuera del 40% global y para que en el año 2050 fuera del 80%, porque la temperatura ha venido subiendo
de manera que hoy estamos cerca de 1 grado y que con estas contribuciones, lo dice Cristiana Figueres en este libro, que con lo que hay puesto sobre la mesa llegaremos a 2.7 en 2030, pero eso es incierto todavía, eso es optimista desde el punto de vista de Cristiana. De pronto llegamos a 3 o a 4 en algunas regiones, y eso es crisis humanitaria global, eso es migraciones climáticas, eso es gente que se muere por falta de alimentos, eso es guerras nuevas por pelea por alimentos, por territorio y por agua. Entonces, si a la humanidad ante una crisis de esta naturaleza, ante unos datos de esta naturaleza, ante unas proyecciones económicas que comenzaron con Nicolás Ester, reacciona diciéndonos, como nos van a decir cuando se acabe la cumbre de París, que ha sido un acuerdo exitoso. Porque eso es lo que nos van a decir, nos van a vender como exitoso un acuerdo del 20%, porque nos van a decir que ni siquiera van a ser capaces de meterle 100.000 millones de dólares cada año a la adaptación. El tema de financiación, que es un tema simplemente de bancos y de plata, ni siquiera allí va a haber éxito, va a haber un éxito vendible. Manuel, pero entonces, para aclarar, el mensaje, según tu análisis, ¿debería ser pesimista y un poco contando esos escenarios catastróficos, o cómo debería estar enfocado el mensaje? El mensaje debería ser realista y debería ser responsable. Por eso yo destaco que haya nuevos actores y destaco que en París haya lo que ustedes pueden ver, el portal Nazca. Yo escribí hoy una columna del Tiempo de Mañana, perdón que la cite de antemano, sobre esto, sobre los nuevos actores, sobre el papel de los empresarios. Hay una gran cantidad de iniciativas, hay aproximadamente 6.000 iniciativas que se van a mostrar el día 6 de diciembre en París, que es el llamado el Día de la Acción Climática de los actores no estatales. Eso es significativo. La pregunta que se hace Manuel Rodríguez en el libro es si eso será suficiente, si es suficiente este papel y este aporte de los nuevos actores en reducción de energías, en cooperativas para vender energía renovables, en comunidades que trabajan en sostenibilidad, en mil cosas, en empresas que le apuestan. Hay una cosa que se llama el RE100, que es empresas que hoy dependen 100% de energías renovables. Eso se muestra. Y hay mil cosas en ese portal realmente significativo y bueno. Pero, volviendo a la academia y volviendo al papel de la sociedad civil, yo creo que el problema no se trata de ser pesimistas o de ser optimistas, ni tampoco de dividir al mundo entre buenos y malos, ni tampoco de culpabilizar pues a Estados Unidos, a los países. Ya no estamos, eso ya nos sirve. Lo que nos sirve realmente es sentarnos en una mesa, reconocer el fracaso, que no es el fracaso del protocolo de Kioto, no es el fracaso de la convención, es el fracaso del modelo civilizatorio, no es el fracaso del capitalismo, ni siquiera, como lo dice Klein, es el fracaso de nosotros como civilización y como cultura. Pero el primer paso que habría que dar sería reconocer eso. Y si nosotros podemos reconocer que nos equivocamos en la noción de progreso que nos ha guiado hasta hoy para conseguir la felicidad colectiva, bueno, podemos entonces aspirar a que dentro de 100 años tengamos un modelo de progreso sostenible. Y esto entonces nos remite a que el cambio climático tiene una condición generacional. No es la generación de Carolina la que va a resolver el cambio climático y probablemente tampoco la de los hijos de Carolina, si es que quiere tener, porque hoy mis estudiantes casi ya no quieren tener. Cuando yo les cuento esto, ellos se cuestionan si ya no van a tener hijos, y ese es un fenómeno que yo registro pues sociológico importante también en mis clases. Entonces, pues habría que pensar en todo eso, y no sé si va a haber tiempo para mirar lo que Colombia está planteando.
Bueno, no, yo creo que pasemos a ese comentario final de Pablo y después tal vez tener unas reacciones pues de todos ustedes que están acá acompañándonos. Cuando Carolina hacía la pregunta, me hizo acordar de un físico de la Universidad de los Andes, no logré acordarme el nombre, pero hace por ahí un par de meses lo invitamos al periódico porque en el CERN en Europa pues acaban de hacer un descubrimiento nuevo sobre esto de la partícula de Dios. Entonces, bueno, buscamos un profesor de los Andes, me dijeron no hable con este señor. Lo llamé y bueno, apareció en el periódico un señor bajito, como un topo, todo nerd, con su cuadernito, sus gafitas. Bueno, pues fue una entrevista difícil porque además era en vivo y pues yo tenía mucho miedo que se volviera algo muy aburrido. Cuando acabó la entrevista en la que él, bueno, explicó todos esos nuevos descubrimientos de la física moderna, nos fuimos a tomar un café y en la conversación le pregunté, nada, fue una conversación muy interesante y en algún momento, ya no recuerdo por qué, le pregunté sobre algo de su academia y de su trabajo como profesor y como que qué temor tenía y me dijo, o sea, ese conocimiento en física y en general el conocimiento, me dijo, se ha vuelto tan sofisticado, me dijo, y la verdad es que nos olvidamos como sociedad que el conocimiento es muy frágil, la transmisión del conocimiento humano es muy frágil. O sea, estamos dando por hecho que porque tenemos libros como este, que porque tenemos computadores, bases de datos, Google, lo que sea, el conocimiento sí se va a transmitir, me dijo, pero en realidad es muy probable, el riesgo de que se rompa la cadena de conocimiento humano es muy alta. Todas esas conquistas del conocimiento humano puede ser que no pasen a otra generación. Todo esto, bueno, esta anécdota era para decir que la idea más sencilla de todas, de mi opinión, que es que los seres humanos dependemos del ecosistema que nos rodea, pues no la transmitimos. O sea, en algún momento de la historia, de aquí hay gente que lo sabe mejor que yo, se perdió. O sea, la gente todos los que nacimos en ciudades y todos los que están naciendo y quizás los que nazcan, perdimos la conexión con la naturaleza. O sea, perdimos esa idea de que el ser humano depende de lo que lo rodea, que la mantienen las comunidades indígenas y la mantienen pues otro tipo de poblaciones. Nosotros simplemente la olvidamos. O sea, el agua sale de la llave, los pollos en realidad se compran en Carulla, bueno, y así la lista infinita de cosas. Y pues una pregunta que yo me hago es eso, ¿cómo se recupera? O sea, ¿cómo se recupera? O sea, uno cómo vuelve a enseñarle a los niños que no hay forma de que vivan si no entienden esa naturaleza. Y la verdad, o sea, yo no sé eso cómo se logra. O sea, lo que estamos haciendo, pues tanto ustedes con un intento como este libro, Manuel Gilberto con las conferencias que logra organizar cada año, Manuel con sus columnas y bueno, y personas como yo desde el periodismo, pues eso es mínimo. O sea, no. ¿Cómo logramos volver a hacer eso? No lo sé. Los estudiantes que están llegando a las universidades y se dan cuenta que al menos aquí en Colombia por las pruebas PISA ni siquiera saben leer y escribir bien. Si no saben leer bien y escribir, ¿cómo les vamos a enseñar a entender un ecosistema? Es realmente un tema muy complicado. Margarita, que está allí sentada, se anda quejando que hace 30 años en una cartilla de Linderena crearon los consejos verdes por todo el país, recorrió todos los municipios, había una idea de que se necesita una organización que discuta y 30 años después aparece alguien del Partido Verde con una idea parecida pero distorsionada y no se acuerdan de la de ella, y en 30 años solo la idea de los consejos verdes se desapareció y así va a pasar, y así ese es el gran riesgo. ¿Cómo hacemos para transmitir información de una generación a otra? Y creo que por eso no estaba tan de acuerdo con lo que estabas diciendo al final. Yo no creo que sea un proceso lineal, de que una generación avanza hasta un punto y la siguiente lo lleva hasta otro. Se rompe en cualquier momento. Hay retrocesos o avances, pero no es un proceso lineal.